Bien, estamos conversando con Indira Urbaneja. La primaria con el CNE parecía resolver un problema importante para la sociedad y era la capacidad de despliegue, el costo logístico y todo lo que significa poder llevar ese proceso, como lo decíamos, entrando al programa. Una primaria que pueda gozar de la aceptación del país tiene que desarrollarse en el país. Correcto. Es decir, tal vez no tenga la misma aceptación una primaria que se desarrolla en las capitales de Venezuela a una que se desarrolla en las más de 5.000 parroquias que tiene Venezuela. Pero eso, tanto para la sociedad es un reto poder desarrollarlas, como para los políticos es un reto, porque dejábamos una idea antes de ir a la pausa. ¿Quién tiene hoy de esta situación, de esta coyuntura política, 5.000 activistas que les puedan cuidar los votos en esos 5.000 centros en todo el país, por ejemplo? Sin hablar del extranjero, que es otro tema más complejo, ¿no? Bueno, dos cosas. Primero, la logística interna, muy difícil de cubrirla. ¿Y quiénes pueden tener hoy o quiénes podrían cubrir un padrón electoral no nada más de 5.000, porque no es nada más los testigos, son los equipos que tienes que tener y que se tienen que movilizar alrededor de todo esto? Quienes llevan ventaja en este sentido son los partidos que recientemente han venido participando en elecciones. Ejemplo, Un Nuevo Tiempo, por ejemplo. Es un partido que tiene estructura, que viene a ganar una gobernación importante, que tiene una estructura partidista en todo el país conformado. Pero parece tener concentrada su estructura en el Zulia, viendo los resultados internos. No, correcto, pero tiene por lo menos como tiene mayor facilidad de desplegarse. En todo caso, también tiene alianzas con otras organizaciones políticas y se puede mover. Primero Justicia, todavía le queda algo de estructura en el país, está en un proceso incluso de revisión, de reactivación del cuadro. Fuerza Vecinal tiene una importante estructura también a nivel nacional. Poco desaparecidos en los últimos días, por cierto. Sí, vale. Fuerza Vecinal. Sí, me Hay varios desaparecidos en los últimos días. Fuerza Vecinal, Benjamín Rauseo. Bueno, el Conde, con la misma que entró, salió. Esperemos que como él es un showman, entonces sea así como cuando se desaparece del escenario y vuelve, aquí estoy yo, porque no entiendo, se desinfló por completo. Yo hice muchas críticas desde el marketing político a su equipo, creo que hicieron una salida horrenda, sin ningún tipo de estrategia, lo vendieron de la peor manera y espero que estén ahorita repensándose qué hacer. El partido, sabemos de Fuerza Vecinal que ha pasado algún tipo de turbulencia, porque todos los que nos movemos en el mundo político lo sabemos, pero también viene de tener una estructura de participar. Es decir, la pregunta concisa, ¿quién tiene ventaja? Pero con fuerza del Estado Miranda. La ventaja la van a tener quienes vienen participando, quienes vienen de procesos electorales Han podido ir construyendo algo y si se da esa alianza entre este sector de oposición, para buscar un consenso entre ellos, o bien sea porque eligen por consenso un candidato presidencial o porque por consenso eligen un representante dentro de las primarias, pues una alianza como esa, donde se unifiquen varios partidos, pues van a tener las de ganar a nivel de estructura. Para ganar una primaria lo primero que necesitas es estructura y plata, porque mira, nada más saca cuenta, ¿cuántos son 5.000 movilizadores a por lo menos $50 cada uno? Hablando entre comida, el pasaje, la movilización, es plata. Que por cierto, nadie dice aquí cómo se financia. ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde sale la plata? El primer acto de corrupción, señor, que me ve ahorita, el primer acto de corrupción de un candidato comienza con su campaña cuando no dice dónde saca dinero para financiar la campaña. Ahí empieza el primer acto de corrupción de un político. Entonces nadie dice, ahora vamos al escenario internacional. Se le vende a la gente la participación en las primarias, pero eso es un bluff, porque mucha de esa gente no va a poder votar en la elección del 2024. Yo quiero que se entienda, yo no es que estoy en contra del voto en el extranjero, al contrario, yo creo que todos somos venezolanos, los que estamos y los que están afuera, y yo creo que todos tenemos derecho, los que nos quedamos y los que se fueron. El problema es que, por ejemplo, ¿cómo vota alguien en Estados Unidos donde no hay consulado? Un ejemplo. La gente tiene que saber que para poder votar, para poder inscribirse en el registro electoral en el exterior, tiene que tener una situación migratoria regularizada, es decir, tiene que estar legal en ese país. Entonces, sabemos que gran parte de nuestra migración no está regularizada. Entonces, ¿para qué tú vas a permitir que una cantidad de gente vote hoy en la primaria e incluso tenga la capacidad de decidir quién va a ser el representante en la primaria cuando esa gente no va a poder votar en el momento de la elección? Y que además no es la misma percepción del país, el que tiene 3, 4 años fuera, que el que la está viviendo hoy. Correcto. Tanto de los liderazgos como de la realidad. Correcto, bueno también pero es eso, es un tema técnico. Por ejemplo, a mí nos tocaría pues preguntarle a, no sé, a Prosperi, tú tienes cómo armar logística y comandos en el extranjero.
Entonces ahí sabemos que María Corina, que es la gran apuesta de María Corina, sigue siendo el voto en el exterior, porque obviamente ellos, bueno, ella tiene una plataforma para el registro de los venezolanos que están en el exterior, mucha de esa gente es gente que se articuló con Súmate cuando ella estaba al frente de Súmate y hoy está regada en el mundo. Entonces ahí sí María Corina tiene una ventaja en lo que sería el voto en el exterior, pero al interno la ventaja la siguen teniendo los partidos que están conformados y que vienen de recientes elecciones. Pero solo en alianza, ningún partido por sí solo tiene la capacidad de lograrlo. Totalmente. En este momento, exceptuando el PSV, ningún partido tiene cómo cubrir el padrón electoral nacional completo por sí solo, de forma autónoma. En algún momento, pues obviamente las grandes maquinarias, ADECO, PEI, pero sabemos las crisis internas que hay en estos partidos que hoy les impiden dar esa contienda. Vamos a revisar la participación de la audiencia en las redes sociales, @encontextopiso y @Carlos Penalosi, nuestro WhatsApp 0412-700-7606, por acá @Sucri Bolívar le dice Indira Urbaneja, hoy se desatan, que aguanta el palo de agua. Comenzamos con Ángel González, que nos escribe desde Huigua, en el estado Carabobo. Buenas tardes. El gobierno necesita un CNE a su medida y buscará la forma de que no haya elecciones o de tener las cartas a su favor. ¿Y la oposición está preparada para eso o seguirán peleando entre ellos para agarrar las migajas que caigan de la mesa? No, el CNE va a quedar yo estoy convencida de que va a quedar en la misma correlación que teníamos ahora. Lo que van a hacer, lo que van a hacer es un cambio de cara. Y no en cuanto a elecciones, estás equivocado, amigo. Si a alguien hoy le conviene hacer elecciones a Nicolás Maduro, si a alguien hoy le conviene hacer elecciones al chavismo, el chavismo sigue apostando, ha ganado la batalla política, la batalla social la tiene comprometida, pero necesita una batalla importante que es la de la legitimidad y eso se lo va a dar la elección del 24. Luis Rodríguez nos escribe desde Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui. Buenas tardes, le pregunto a la invitada, la licenciada Indira Urbaneja, ¿cuál es su opinión de la polémica renuncia en pleno de la directiva del CNE? Bueno, ya más o menos lo dijimos. Sí, ya más o menos dijimos, pero lo que sí quiero que quede claro que fue una estrategia consultada con sectores de oposición, no fue un baño de agua chavista. Julio Batías nos escribe desde Montalbán, en el estado Carabobo. Buenas tardes. La renuncia de los rectores no es más que otra demostración de no existir autonomía de los poderes y se da cuando se hablaba de un apoyo técnico a realizarse en la elección del 22 de octubre. Ahora bien, la Comisión Nacional de Primarias tiene un reglamento para unas primarias sin el CNE. Esto debe cumplirse. La señal más clara de la oposición democrática debe mantenerse unida para ganar en el año 2024. Ha de mantenerse unida. Yo siempre les dije, desde el primer momento, no hagan primaria, vayan a un cónclave, busquen al Vaticano, enciérrense, háganse un exorcismo y escojan a alguien que tenga las 3G, la G de ganar, la G de garantizar la entrega de poder y la G de gobernabilidad, y eso no lo eliges tú en una primaria. No, es que con la primaria garantizamos que no sea una decisión de cúpula, sino del pueblo. Eso es mentira, porque al final va a ganar el que tenga estructura, el que pueda hacer trampa y el que sea más vivo, y ahí igual tampoco se respeta la voluntad de la gente. Y el que tenga más plata. Pero por supuesto. Juan Cardosa desde Guasdualito, en el estado Apure, nos escribe, ¿realmente María Corina es un elemento unificador de la oposición? ¿La apoyarían con sinceridad? ¿Usted pinta un cuadro apocalíptico de María Corina? No, María Corina unifica a la oposición en su contra. Yo no pinto un cuadro apocalíptico de María Corina y quiero dirigirme al país con este tema. Yo he sido súper solidaria. Decir que María Corina es la candidata ideal del chavismo. Súper solidaria con María Corina en sus momentos más difíciles porque como tengo solidaridad de género. Pero hay que reconocer que ha sido María Corina la que se colocó esa cruz encima. Porque la que salió a insultar a otros sectores de oposición y a decirle que eran unos ladrones y que eran esto y esto y esto y esto y lo otro, que a lo mejor incluso hasta tiene la razón, pero eso en política no procede. Tú y yo sabemos que no procede. En política tú tienes que buscar construir alianzas para llegar al poder. Claro. Todos llegan, aquí nadie llega al poder sino en base a alianzas. Esa ha sido nuestra historia, incluyendo Hugo Chávez. Hugo Chávez llegó al poder con alianzas, lo apoyó, los grandes factores, los grandes medios de este país lo apoyaron y los grandes académicos también lo apoyaron. Entonces no me digas que se llega solo al poder. Ella se encargó de dinamitar los puentes con un sector de oposición y también se ha encargado de dinamitar los puentes con el chavismo cuando le ha ofrecido bragas naranjas, cuando le ha ofrecido persecución. El problema no es si María Corina tiene o no la razón, el problema es que tú te tienes que guardar esas palabras porque tu primer objetivo tiene que ser llegar al poder y después que tú llegues, bueno, tú tomas las acciones que tú consideres, pero ella misma se dinamitó los pasos para poder llegar al poder. Sergio de Agostini nos escribe desde acá, desde Caracas. Buenas tardes, estimado Carlos, lo felicito por el excelente programa. Me gustaría que le preguntara a la señora Urbaneja y también al señor Ratti,
¿Cómo podemos hacer para exigirle al CNE que los votos válidos y sin trampa tienen que ser solamente los contados y verificados manualmente? Gracias y saludos. No, fíjate que yo siempre he dicho, no hay forma de trampear la máquina. Lo que se imprime allí en el resultado, en el chorizo, eso es. ¿Tú sabes dónde está la falla y la debilidad? En los partidos que no presentan estructuras, que no tienen estructura para el cuidado del voto, y obviamente cuando yo veo una máquina sola, yo agarro y le empiezo a dar el dedito ahí, y le doy, y van a salir muchos votos. Pero trampear el resultado, eso de que yo marco Capriles y me sale Maduro, eso no existe. O que la máquina tiene 500 votos y en el chorizo cuando se imprime dicen 600, eso tampoco existe. Lo que existe es que si usted no cuida la mesa y deja la máquina sola, yo voy a agarrar con el dedito y voy a poner a votar esa máquina todo lo que me dé la gana. Cerramos con José Rodríguez desde Carora, en el estado Lara. Rápidamente ya con esto despedimos. Buenas tardes, amigo Carlos, ¿cómo estás? Pregúntale a la invitada qué opina ella de la participación de Cilia Flores en el CNE. Bueno, es parte de la comisión preliminar. No, en la comisión, bueno, nos guste o no, Cilia es diputada. Entonces, ¿cómo tú le niegas al presidente de la Asamblea que la incluya dentro de una comisión? O sea, hay que entenderlo. Eso es como el caso de la alcaldesa del Tigre, que la gente dice, no, es que ella es alcaldesa porque era la ex de Brito. No. Ahí hay un tema de ley y aquí en este caso también. La señora Cilia Flores es diputada y bueno, no le puedes negar el derecho de que participe en una comisión porque aparte de ser la primera combatiente, claro, la primera dama es claro, pero diputada. La teoría dice que se va a escoger un poder electoral independiente. Mira... No. Ay, hay momentos en el que uno como analista prefiere reírse. No es eso, sino que, mira, el problema de la institucionalidad tenemos que rescatarlo. Y eso es una defensa mía como demócrata, más allá de si yo soy amiga o no soy amiga del gobierno o de la oposición, yo creo que es fundamental, porque así como pudiéramos poner en entredicho la imparcialidad de la participación de Cilia o de cualquier otro integrante del PSUV en esta comisión, también deja mucho que desear el hecho de que los mismos factores de oposición participen en una decisión como esta, de que los rectores renuncien para adelantar su nombramiento y no se lo digan claramente a su audiencia. Entonces seguimos teniendo una clase política que es hipócrita, que pacta con el gobierno, que hace triquiñuelas con el gobierno, que llega a consenso con el gobierno bajo la mesa y no se lo cuenta, porque eso no es popular y porque le tienen miedo, mira, al Twitter. Bueno, pero es su posición hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, pero es que en este país todos lo sabemos. Miro Urbaneja con nosotros, gracias por acompañarnos esta tarde. Hacemos una pausa y al regreso Luis Ratti va a estar acá en estudio hablándonos de esa propuesta, de esa cruzada que está emprendiendo porque inhabilitan a María Corina Machado, que está dando de qué hablar en redes sociales.